La Biblia Dios habla hoy. 19 de julio. Eternidad de Dios y fragilidad del hombre. Oración de Moisés, el hombre de Dios. Salmo 90. Señor, tú has sido nuestro refugio. Por todas las edades. Desde antes que se formaran los montes. Y que existieran la tierra y el mundo. Desde los tiempos antiguos. Y hasta los tiempos postreros. Tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva al polvo. Cuando dices, vuelvan al polvo, seres humanos. En verdad, 1000 años, para ti. Son como el día de ayer, que pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Arrastras a los hombres con violencia. Cual si fueran solo un sueño. Son como la hierba, que brota y florece a la mañana. Pero a la tarde se marchita y muere. En verdad, tu furor nos consume. Nos deja confundidos. Nuestros pecados y maldades quedan expuestos ante ti. En verdad, toda nuestra vida termina a causa de tu enojo. Nuestros años se van como un suspiro. 70 son los años que vivimos. Los más fuertes llegan hasta 80. Pero el orgullo de vivir tanto solo trae molestias y trabajo. Los años pronto pasan, lo mismo que nosotros. ¿Quién conoce la violencia de tu enojo? ¿Quién conoce tu furor? Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestra mente alcance sabiduría. Señor, vuélvete a nosotros. ¿Cuánto más tardarás? Ten compasión de estos siervos tuyos. Llénanos de tu amor al comenzar el día. Y alegres cantaremos toda nuestra vida. Danos tantos años de alegría, como los años de aflicción que hemos tenido. Haz que tus siervos y sus descendientes puedan ver tus obras y tu gloria. Que la bondad del Señor, nuestro Dios, esté sobre nosotros. Afirma, Señor, nuestro trabajo. Afirma, sí, nuestro trabajo. El Señor es nuestro refugio. Salmo 91. El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso. Dice al Señor, tú eres mi refugio. Mi castillo, mi Dios, en quien confío. Solo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales. Pues te cubrirá con sus alas. Y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. No tengas miedo a los peligros nocturnos. Ni a las flechas lanzadas de día. Ni a las plagas que llegan con la oscuridad. Ni a las que destruyen a pleno sol. Pues 1000 caerán muertos a tu izquierda. Y 10.000 a tu derecha. Pero a ti nada te pasará. Solamente lo habrás de presenciar. Verás a los malvados recibir su merecido. Ya que has hecho del Señor tu refugio. Del Altísimo tu lugar de protección. No te sobrevendrá ningún mal. Ni la enfermedad llegará a tu casa. Pues Él mandará que sus ángeles te cuiden por donde quiera que vayas. Te levantarán con sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. Podrás andar entre leones, entre monstruos y serpientes. Yo lo pondré a salvo, fuera del alcance de todos. Porque Él me ama y me conoce. Cuando me llame, le contestaré. Yo mismo estaré con Él. Lo libraré de la angustia. Y lo colmaré de honores. Lo haré disfrutar de una larga vida. Lo haré gozar de mi salvación. Un canto de alabanza. Salmo y cántico para el sábado. Salmo 92. Altísimo Señor. Qué bueno es darte gracias. Y cantar himnos en tu honor. Anunciar por la mañana y por la noche tu gran amor y fidelidad. Al son de instrumentos de cuerda. Con música suave de arpa y de salterio. Oh Señor. Tú me has hecho feliz con tus acciones. Tus obras me llenan de alegría. Oh Señor. Qué grandes son tus obras. Qué profundos tus pensamientos. Solo los necios no pueden entenderlo.
si los malvados y malhechores crecen como la hierba y prosperan, es solo para ser destruidos para siempre. Pero tú, Señor, por siempre estás en lo alto. Una cosa es cierta, Señor, que tus enemigos serán destruidos, que todos los malhechores serán dispersados. Tú aumentas mis fuerzas, como las fuerzas de un toro, y viertes perfume sobre mi cabeza. He de ver cómo caen mis enemigos. He de oír las quejas de esos malvados. Los buenos florecen como las palmas, y crecen como los cedros del Líbano. Están plantados en el templo del Señor. Florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez, darán fruto. Siempre estarán fuertes y lozanos. Y anunciarán que el Señor, mi protector, es recto y no hay en él injusticia. El Señor es Rey. Salmo 93. El Señor es Rey. El Señor se ha vestido de esplendor. Y se ha rodeado de poder. Él afirmó el mundo, para que no se mueva. Desde entonces, Señor, tu trono está firme. Tú siempre has existido. Oh Señor. Los ríos braman y levantan grandes olas. Pero tú, Señor, en las alturas, eres más poderoso que las olas y que el rugir de los mares. Oh Señor, tus mandatos son muy firmes. La santidad es el adorno eterno de tu templo. El Señor es el juez del mundo. Salmo 94. Muéstrate, Señor, Dios de las venganzas. Tú eres el juez del mundo. Levántate contra los orgullosos. Y da su merecido. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo se alegrarán los malvados? Todos esos malhechores son insolentes y altaneros. Son unos fanfarrones. Oh Señor. Ellos destrozan a tu pueblo. Humillan a los tuyos. Matan viudas y extranjeros. Asesinan huérfanos. Dicen que el Señor no ve. Que el Dios de Jacob no se da cuenta. Entiendan, gente torpe y necia. ¿Cuándo podrán comprender? ¿Acaso no habrá de oír? ¿El que ha hecho los oídos? ¿Y acaso no habrá de ver? ¿El que ha formado los ojos? ¿Acaso no ha de castigar? ¿El que corrige a las naciones? ¿Y acaso no ha de saber? ¿El que instruye en el saber al hombre? El Señor sabe que el hombre solo piensa tonterías. Oh Señor, feliz aquel a quien corriges y le das tus enseñanzas, para que tenga tranquilidad cuando lleguen los días malos. Mientras que al malvado se le prepara la fosa. El Señor no abandonará a su pueblo, ni dejará solos a los suyos. La justicia volverá a los tribunales, y todo hombre honrado la seguirá. ¿Quién se levantará a defenderme de los malvados y malhechores? Si el Señor no me hubiera ayudado, yo estaría ya en el silencio de la muerte. Cuando alguna vez dije, mis pies resbalan, tu amor, Señor, vino en mi ayuda. En medio de las preocupaciones que se agolpan en mi mente, tú me das consuelo y alegría. Tú no puedes ser amigo de jueces injustos, que actúan mal y en contra de la ley, que conspiran contra el inocente y honrado, y lo condenan a muerte. Pero el Señor es mi refugio. Mi Dios es la roca que me defiende. El Señor hará que los malvados sean destruidos por su propia maldad. Nuestro Dios los destruirá. Proverbios 19. Más vale ser pobre y honrado que necio y calumniador. No es bueno el afán sin reflexión. Las muchas prisas provocan errores. La necedad del hombre le hace perder el camino. Y luego el hombre le echa la culpa al Señor. La riqueza atrae multitud de amigos, pero el pobre hasta sus amigos pierde. El testigo falso no quedará sin castigo. El mentiroso no saldrá bien librado. Al que es dadivoso y desprendido,
Todo el mundo lo busca y se hace su amigo. Si al pobre hasta sus hermanos lo desprecian, con mayor razón sus amigos se alejarán de él. El que aprende y pone en práctica lo aprendido, se estima a sí mismo y prospera. El testigo falso no quedará sin castigo. Al mentiroso le espera la muerte. No es propio del necio hacer derroche de lujos, ni mucho menos del esclavo gobernar a grandes señores. La prudencia consiste en refrenar el enojo, y la honra, en pasar por alto la ofensa. La ira del rey es como el rugido del león, pero su buena voluntad es como rocío sobre la hierba. Un hijo necio hace sufrir a su padre. Como gotera constante es la mujer pendenciera. De los padres se reciben casa y riquezas. Del Señor, la esposa inteligente. La pereza hace dormir profundamente. Y el perezoso habrá de pasar hambre. El que cumple el mandamiento protege su vida. El que desprecia la enseñanza del Señor, muere. Un préstamo al pobre es un préstamo al Señor. Y el Señor mismo pagará la deuda. Corrige a tu hijo mientras aún pueda ser corregido. Pero procura no matarlo a causa del castigo. El que mucho se enoja, recibe su merecido. Librarlo del castigo es empeorar las cosas. Atiende al consejo y acepta la corrección. Así llegarás a ser sabio. El hombre hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito divino. Lo que se quiere del hombre es lealtad. Más vale ser pobre que tramposo. La reverencia al Señor conduce a la vida. Uno vive contento y sin sufrir ningún mal. El perezoso mete la mano en el plato, pero no es capaz ni de llevársela a la boca. Del castigo al insolente, el imprudente aprende. El sabio aprende con la sola corrección. Maltratar al padre y echar de la casa a la madre son actos vergonzosos y reprobables en un hijo. Hijo mío, si dejas de atender a la reprensión, te apartarás de los buenos consejos. El testigo falso se burla de la justicia. El malvado lanza maldad por la boca. Listas están las varas para los insolentes. Los buenos azotes para la espalda de los necios. 1 Corintios 7. Dios habla hoy. Consejos generales a los casados. Ahora paso a contestar las preguntas que ustedes me hicieron en su carta. Sería preferible no casarse, pero, por el peligro de la prostitución, cada uno debe tener su propia esposa, y cada mujer su propio esposo. Y tanto el esposo como la esposa deben cumplir con los deberes propios del matrimonio. Ni la esposa es dueña de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposo, ni el esposo es dueño de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposa. Por lo tanto, no se nieguen el uno al otro, a no ser que se pongan de acuerdo en no juntarse por algún tiempo para dedicarse a la oración. Después deberán volver a juntarse, no sea que, por no poder dominarse, Satanás los haga pecar. Todo esto lo digo más como concesión que como mandamiento. Personalmente, quisiera que todos fueran como yo, pero Dios ha dado a cada uno diferentes dones, a unos de una clase y a otros de otra. Casos especiales. A los solteros y a las viudas les digo que es preferible quedarse sin casar, como yo. Pero si no pueden controlar su naturaleza, que se casen, pues más vale casarse que consumirse de pasión. Pero a los que ya están casados, les doy este mandato, que no es mío, sino del Señor, que la esposa no se separe de su esposo. Ahora bien, en caso de que la esposa se separe de su esposo, deberá quedarse sin casar o reconciliarse con él. De la misma manera, el esposo no debe divorciarse de su esposa. En cuanto a los demás, les digo, como cosa mía y no del Señor, que si la mujer de algún hermano no es creyente pero está de acuerdo en seguir viviendo con él, el hermano no debe divorciarse de ella. Y si una mujer creyente está casada con un hombre no creyente que está de acuerdo en seguir viviendo con ella, no deberá divorciarse de él. Pues el esposo no creyente queda santificado por su unión con una mujer creyente, y la mujer no creyente queda santificada por su unión con un esposo creyente. De otra manera, los hijos de ustedes serían impuros, pero, de hecho, pertenecen al pueblo santo. Ahora bien, si el esposo o la esposa no creyentes insisten en separarse, que lo hagan. En estos casos, el hermano o la hermana quedan en libertad,
porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. Pues ¿cómo sabes tú, esposa, si acaso puedes salvar a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, esposo, si acaso puedes salvar a tu esposa? Como quiera que sea, cada uno debe vivir según los dones que el Señor le ha dado, y tal como era cuando Dios lo llamó. Esta es la norma que doy a todas las iglesias. Si Dios llama a alguno que ha sido circuncidado, no trate de disimular su circuncisión, y si llama a uno que no ha sido circuncidado, no debe circuncidarse. Porque lo que importa no es estar o no estar circuncidado, sino obedecer los mandatos de Dios. Cada uno debe quedarse en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. Si cuando fuiste llamado eras esclavo, no te preocupes, aunque si tienes oportunidad de conseguir tu libertad, debes aprovecharla. Pues el que era esclavo cuando fue llamado a la fe, ahora es un hombre libre al servicio del Señor, y, de la misma manera, el que era hombre libre cuando fue llamado, ahora es esclavo de Cristo. Dios los ha comprado a ustedes, no permitan que otros hombres los hagan esclavos. Así pues, hermanos, que cada cual permanezca delante de Dios en la condición en que estaba cuando fue llamado. En cuanto a las mujeres no casadas, no tengo ningún mandato especial del Señor, pero doy mi opinión, como uno que es digno de confianza por la misericordia del Señor. A mí me parece que es preferible que cada uno se quede tal como está, por causa de los tiempos difíciles en que vivimos. Si tienes mujer, no la abandones, y si no tienes, no la busques. Si te casas, no cometes pecado, y si una mujer soltera se casa, tampoco comete pecado. Pero los que se casan van a tener los sufrimientos propios de la naturaleza humana, que yo quisiera evitarles. La actitud cristiana. Hermanos, lo que quiero decir es esto, nos queda poco tiempo. Por lo tanto, los casados deben vivir como si no lo estuvieran, los que están de luto deben portarse como si estuvieran de fiesta, y los que están de fiesta deben portarse como si estuvieran de luto, los que compran deben vivir como si nada fuera suyo. Y los que están usando de este mundo deben vivir como si no estuvieran sacando provecho de él, porque este mundo que vemos ha de terminar. Yo quisiera librarlos a ustedes de preocupaciones. El que está soltero se preocupa por las cosas del Señor, y por agradarle, pero el que está casado se preocupa por las cosas del mundo y por agradar a su esposa, y así está dividido. Igualmente, la mujer que ya no tiene esposo y la joven soltera se preocupan por las cosas del Señor, por ser santas tanto en el cuerpo como en el espíritu, pero la casada se preocupa por las cosas del mundo y por agradar a su esposo. Les digo esto, no para ponerles restricciones, sino en bien de ustedes y para que vivan de una manera digna, sirviendo al Señor sin distracciones. Si alguno cree que debe casarse con su prometida, porque ya está en edad de casarse, y si piensa que eso es lo más indicado, que haga lo que crea conveniente, cásese, pues no es pecado. Y si otro, sin sentirse obligado, y con toda libertad para actuar como quiera, se hace en su corazón el propósito firme de no casarse, hará bien. Así que, si se casa con su prometida, hace bien, pero si no se casa, hace mejor. La mujer casada está ligada a su esposo mientras éste vive, pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea un creyente. Aunque creo que será más feliz si no vuelve a casarse. Esta es mi opinión, y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. 1 Reyes 20. Dios habla hoy. Ahab derrota a los sirios. Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército, y a 32 reyes aliados, con su caballería y sus carros de combate, y fue a la ciudad de Samaria, la rodeó y la atacó. Al mismo tiempo envió mensajeros a esta ciudad para que le dijeran a Ahab, rey de Israel, Ben-Hadad dice, tus riquezas me pertenecen, lo mismo que tus mujeres y tus mejores hijos. El rey de Israel contestó, tal como su majestad lo ha dicho, yo y todo lo que tengo es suyo. Los mensajeros fueron una vez más a ver a Ahab, y le dijeron, Ben-Hadad dice, ya te he mandado a decir que tienes que darme tus riquezas, tus mujeres y tus hijos. 6 Además, mañana a estas horas enviaré a mis oficiales a que registren tu palacio y las casas de tus funcionarios, y todo lo que les guste lo tomarán para sí. Entonces el rey de Israel mandó llamar a todos los ancianos del país, y les dijo, como ustedes podrán darse cuenta, este hombre está buscando hacerme daño, a pesar de que yo no me he negado a entregarle mis mujeres, mis hijos y mis riquezas. Pues no lo escuches ni le hagas caso, respondieron los ancianos y toda la gente.
Entonces Ahab dijo a los enviados de Ben-Hadad: digan a su majestad que haré todo lo que me ordenó al principio, pero que no puedo hacer lo que ahora me exige. Los enviados llevaron la respuesta a Ben-Hadad, y Ben-Hadad mandó a decir a Ahab: que los dioses me castiguen duramente, si de Samaria queda polvo suficiente para darle un puñado a cada uno de mis seguidores. Por su parte, el rey de Israel le mandó a decir: no cantes victoria antes de tiempo. Cuando Ben-Hadad recibió la respuesta, estaba bebiendo con los otros reyes en las enramadas que habían improvisado. Entonces dijo a sus oficiales: al ataque. Y todos se dispusieron a atacar la ciudad. Mientras tanto, un profeta se presentó ante Ahab, rey de Israel, y le dijo: el Señor ha dicho, aunque veas esa gran multitud de enemigos, yo la voy a entregar hoy en tus manos, para que sepas que yo soy el Señor. ¿Y por medio de quién me la va a entregar?, preguntó Ahab. El Señor ha dicho que por medio de los jóvenes que ayudan a los gobernadores de las provincias, respondió el profeta. ¿Y quién atacará primero?, insistió Ahab. Tú, respondió el profeta. Entonces Ahab pasó revista a los jóvenes que ayudaban a los gobernadores de las provincias, que eran 232, y a todo el ejército israelita, compuesto de 7,000 hombres. Salieron al mediodía, mientras Ben-Hadad y los 32 reyes aliados suyos seguían emborrachándose en las enramadas que habían improvisado, y avanzaron en primer lugar los ayudantes de los gobernadores. Cuando Ben-Hadad recibió aviso de que algunos hombres habían salido de Samaria, ordenó: sea que hayan salido en son de paz o en son de guerra, los quiero vivos. Los ayudantes de los gobernadores salieron de la ciudad, seguidos por el ejército. Y cada uno de ellos mató a un contrario, y los sirios huyeron. Los israelitas los persiguieron, pero Ben-Hadad, rey de los sirios, escapó a caballo con algunos soldados de caballería. Entonces el rey de Israel avanzó y se apoderó de sus caballos y carros de combate, y les causó a los sirios una tremenda derrota. Después el profeta se presentó ante el rey de Israel, y le dijo: ve y refuerza tu ejército, y piensa bien lo que debes hacer, porque dentro de un año el rey de Siria volverá a atacarte. Los oficiales del rey de Siria, por su parte, dijeron a este: los dioses de los israelitas son dioses de las montañas, por eso nos han vencido. Pero si luchamos contra ellos en la llanura, con toda seguridad los venceremos. Lo que ahora debe hacer su majestad es quitar de su puesto a los reyes, y poner oficiales en su lugar, organizar luego un ejército como el que fue derrotado, caballo por caballo y carro por carro. Entonces lucharemos contra ellos en el llano, y sin duda los venceremos. Ben-Hadad prestó atención a este consejo y lo siguió. Un año después, Ben-Hadad pasó revista a los sirios y se trasladó a Afec para luchar contra Israel. También los israelitas pasaron revista a sus fuerzas y les dieron provisiones, y salieron al encuentro de los sirios. Acampados frente a los sirios, parecían apenas 2 rebaños de cabras, pues los sirios ocupaban todo el terreno. En esto se presentó un profeta ante el rey de Israel, y le dijo: así dice el Señor, puesto que los sirios han dicho que yo soy un dios de las montañas y no un dios de los valles, voy a entregar en tus manos a toda esta gran multitud. Así sabrás que yo soy el Señor. Durante 7 días, sirios e israelitas estuvieron acampados frente a frente, y el 7º día tuvo lugar la batalla. Ese día los israelitas mataron a 100,000 soldados sirios de infantería. El resto del ejército huyó a la ciudad de Afec, pero la muralla de la ciudad cayó sobre los 27,000 hombres que habían logrado escapar. Ben-Hadad también huyó, y llegó a la ciudad, y se escondió de habitación en habitación. Entonces sus oficiales le dijeron: hemos sabido que los reyes israelitas cumplen los tratos que hacen, así que pongámonos ropas ásperas y una soga en el cuello, y vayamos ante el rey de Israel, a ver si nos perdona la vida. Entonces se pusieron ropas ásperas y una soga en el cuello, y se presentaron ante el rey de Israel y le dijeron: Ben-Hadad ruega a su majestad que le perdone la vida. Ahab respondió: ¿vive todavía? Para mí es como un hermano. A los hombres les pareció esto una buena señal, y tomándole la palabra contestaron inmediatamente: Ben-Hadad es hermano de su majestad. Pues vayan a traerlo. Contestó Ahab. Entonces Ben-Hadad se presentó ante Ahab, y Ahab le hizo subir en su carro. Luego Ben-Hadad le dijo: te devolveré las ciudades que mi padre le quitó al tuyo,
y tú puedes tener negocios en Damasco, como mi padre los tenía en Samaria. Yo, por mi parte, me comprometo a dejarte ir, contestó Ahab. De este modo, Ahab hizo un pacto con Ben-Hadad y le dejó que se fuera. Sin embargo, un hombre que pertenecía al grupo de los profetas pidió a un compañero suyo, por orden del Señor: «Hiéreme, por favor». Pero el otro no quiso hacerlo. Entonces el profeta le dijo: «Por no haber hecho caso a la orden del Señor, un león te atacará cuando te separes de mí». En efecto, en cuanto el otro se separó del profeta, un león le salió al encuentro y lo mató. Después se encontró el profeta con otro hombre, y le pidió también que lo hiriera, y aquel hombre lo golpeó y lo hirió. Entonces el profeta fue a esperar al rey en el camino, disfrazado con un vendaje sobre los ojos. Y cuando el rey estaba pasando, el profeta le dijo en voz alta: «Este servidor de su majestad marchó al frente de batalla, y de entre las filas salió un soldado y me trajo un prisionero. Me pidió que me hiciera cargo de él, advirtiéndome que, si se me escapaba, yo le respondería con mi vida o tendría que pagarle 3,000 monedas de plata. Y como este servidor de su majestad se entretuvo con otras cosas, el prisionero se me escapó». El rey de Israel le contestó: «Tú mismo te has declarado culpable, y has pronunciado tu sentencia». Pero el profeta se quitó rápidamente el vendaje de los ojos, y el rey se dio cuenta de que era uno de los profetas. Entonces el profeta le dijo: «Así dice el Señor, como tú dejaste escapar al hombre que él había condenado a morir, con tu vida pagarás por la suya, y con tu pueblo por el suyo». Entonces el rey de Israel se fue a Samaria, triste y malhumorado, y se metió en su palacio. Amós 4. Dios habla hoy. Escuchen esto, vacas de Basán. Damas de Samaria, que oprimen a los pobres y maltratan a los necesitados, que ordenan a sus maridos traerles vino para beber. Dios el Señor juró por su santidad. Vienen días en que a ustedes se las llevarán con ganchos, y sus hijos serán enganchados con anzuelos. Tendrán que salir por las brechas, en fila, y las echarán al monte Hermón. El Señor lo afirma. Una exhortación irónica. Vayan a Betel y a Gilgal. Pequen, aumenten sus rebeliones. Lleven sus sacrificios por la mañana, y sus diezmos cada tercer día. Quemen panes sin levadura en ofrenda de gratitud. Y anuncien por todas partes sus ofrendas voluntarias. Ya que eso es lo que a ustedes les encanta. El Señor lo afirma. A pesar del castigo, Israel no aprende. Yo hice que ustedes pasaran hambre en todas sus ciudades. Yo hice que les faltara comida en todos sus poblados. Pero ustedes no se volvieron a mí. El Señor lo afirma. También hice que les faltara la lluvia durante 3 meses antes de la cosecha. En una ciudad hice llover y en otra no. En un campo llovió y otro se secó por falta de agua. De ciudad en ciudad iba la gente en busca de agua. Y no encontraban bastante para calmar su sed. Pero ustedes no se volvieron a mí. El Señor lo afirma. Los azoté con vientos calurosos y con plagas. Hice que se marchitaran sus huertos y sus viñedos. La langosta se comió sus higueras y sus olivos. Pero ustedes no se volvieron a mí. El Señor lo afirma. Les mandé una plaga como las que mandé sobre Egipto. Hice que sus jóvenes murieran en los campos de batalla. Y dejé que el enemigo se adueñara de sus caballos. Les hice oler la peste de los muertos en los campamentos. Pero ustedes no se volvieron a mí. El Señor lo afirma. Los destruí con una catástrofe, como la que mandé sobre Sodoma y Gomorra. Parecían una brasa sacada del fuego. Pero ustedes no se volvieron a mí. El Señor lo afirma. Por eso, Israel, voy a hacer lo mismo contigo. Y porque voy a hacerlo, prepárate para encontrarte con tu Dios. El Señor, el que forma las montañas y crea el viento. El que da a conocer sus planes al hombre. El que convierte la luz en oscuridad. El que recorre las regiones más altas de la tierra. El Señor, el Dios Todopoderoso,
Ese es su nombre. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.